Cuando pensamos en el antiguo viejo oeste americano, es común que la primera imagen que venga a la mente sea la de vaqueros armados y peleas de borrachos en salones con puertas oscilantes, una representación perpetuada por las películas del oeste. Sin embargo, la realidad de la frontera americana era ciertamente más pacífica de lo que Hollywood retrató. Aunque algunos aspectos de la historia del viejo oeste parecen lo suficientemente salvajes como para ser considerados ficción. Un ejemplo de esto es la historia de Tom Horn, un explorador del ejército de los Estados Unidos que se convirtió en agente privado y posteriormente en asesino. Horn era conocido por sus historias exageradas, lo que hace difícil distinguir lo que en su historia era verdad y lo que era invención. Es ampliamente aceptado por muchos historiadores que Tom Horn fue responsable de quitar la vida a 17 personas en todo el oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando finalmente fue condenado a principios del siglo XX, fue por un crimen que probablemente no cometió. Bienvenidos al canal La Historia Detrás de la Foto. Los primeros años agitados de Tom Horn. Thomas Horn Jr. nació en el sur de Missouri en 1860, siendo el quinto de una familia de 12 hermanos. Con frecuencia sufría abusos físicos por parte de su padre, lo que lo llevó a huir de casa a los 14 años. Horn partió hacia el oeste y a los 16 años se unió al ejército de los Estados Unidos como explorador. Su habilidad natural como intérprete y rastreador fue rápidamente reconocida, y así ascendió rápidamente en la jerarquía. De manera notable, formó parte de la unidad que consiguió la rendición de Jerónimo, el líder apache, durante las guerras apache del siglo XIX. Aunque Horn afirmaba haber desempeñado un papel crucial en esa negociación, es probable que solo haya sido un intérprete. Después de la guerra, Horn continuó su viaje hacia el oeste y asumió una serie de trabajos variados. Durante algunos años trabajó como peón de rancho y participó en competencias de rodeo. Incluso ganó un concurso de lazar terneros en Globe, Arizona, en julio de 1888, estableciendo un nuevo récord mundial. Horn llegó a poseer un rancho en el Cañón Arabaipa, Arizona, por un corto período. Sin embargo, poco después de la compra, supuestos ladrones de ganado robaron todo su rebaño durante la noche. Horn quebró, y el robo supuestamente lo motivó a seguir una carrera en la aplicación de la ley. Tuvo una breve experiencia como sheriff adjunto en Arizona antes de ser reclutado por la famosa Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. El oscuro universo de la protección privada en 1890. Tom Horn firmó un contrato con la agencia Pinkerton para llevar a cabo investigaciones en las montañas rocosas. Su principal función era rastrear y capturar a los criminales del viejo oeste, recurriendo a menudo a métodos violentos. Fundada en 1850, la agencia Pinkerton comenzó como una agencia de detectives y seguridad privada, con el objetivo inicial de proteger los ferrocarriles contra los frecuentes robos de trenes de la época. El edificio original de Pinkerton en Chicago ostentaba un logotipo de un ojo en blanco y negro con el lema «Nunca dormimos», que inspiró el término «detective privado». Antes de la creación del FBI en 1908, era común que entidades y oficiales gubernamentales contrataran investigadores privados para realizar los servicios que hoy en día son desempeñados por agencias gubernamentales como el FBI y la CIA. En 1861, por ejemplo,
agentes de Pinkerton lograron impedir una conspiración para asesinar al entonces presidente electo Abraham Lincoln. Lincoln también contrató agentes de Pinkerton como su seguridad privada durante la Guerra Civil. Pinkerton fue la primera agencia de detectives privados del país, y su negocio floreció en la última parte del siglo XIX. Se contrataron detectives para capturar a criminales de alto perfil, como Jesse James, los hermanos Reno, Butch Cassidy y el Sundance Kid. En la década de 1870, Pinkerton poseía la mayor colección de fotos de criminales del mundo y una base de datos criminal pionera. En su apogeo, la agencia tenía más agentes que el ejército de los Estados Unidos en actividad. Tom Horn y la agencia Pinkerton. El actuar como agente de una organización casi gubernamental no impidió que individuos como Tom Horn cometieran actos ilícitos en nombre de la justicia. Existían rumores persistentes de que los detectives actuaban en secreto en ambos lados de un mismo caso. Secuestraban testigos, sobornaban jurados y frecuentemente recurrían a la violencia para acabar con huelgas y forzar confesiones. Estas informaciones fueron registradas por Frank Richard Purcell en su libro The Western Peace Officer, A Legacy of Law and Order, el oficial de paz del oeste, un legado de ley y orden, según lo citado por el American Heritage Center. Horn siempre negó haber cometido cualquier asesinato a mando de la agencia Pinkerton, a pesar de haber sido sospechoso de diversos homicidios durante su tiempo en la agencia. Se cree que Pinkerton obligó a Horn a renunciar en 1894. Charles Siringo, un detective de Pinkerton, escribió en sus memorias tituladas Two Evil Pinkerton and Anarchism, dos sismos malignos, pinkertonismo y anarquismo, que William Pinkerton le dijo que Tom Horn era culpable de un crimen, pero que su equipo no podría permitir que fuera arrestado mientras trabajara para ellos. Esta información se relata en el libro When Outlaws Wore Badges, cuando forajidos usaban placas, de Melody Groves. Ladrón de ganado y asesino a sueldo. Después de su salida de la agencia Pinkerton, Tom Horn se convirtió en un detective de campo autónomo, o en otras palabras, un asesino a sueldo, trabajando para diversas empresas ganaderas en el norte de Colorado y Wyoming. Estas empresas enfrentaban dificultades con los colonos que se establecían en la región bajo la Ley de Asentamientos Rurales de 1862, que permitía a los ciudadanos estadounidenses mudarse a tierras no reclamadas investigadas por el gobierno de los Estados Unidos y cultivarlas. Los ganaderos veían a estos colonos como invasores de sus tierras y con frecuencia contrataban detectives privados para intimidarlos o, como era común en el caso de Tom Horn, para eliminarlos. Además, la industria ganadera, que estaba en plena expansión solo una década antes, estaba en declive acentuado después de que los precios del ganado alcanzaran su punto máximo en 1882. Los ganaderos estaban más ricos que nunca, pero erróneamente compraron más ganado y sobrecargaron sus ranchos con más animales de los que la tierra podía soportar. Esto resultó en una sobreoferta de carne de res, lo que derrumbó las ganancias. La industria continuó cayendo después de una sequía severa y un invierno brutal en 1886. Los ganaderos culpaban sus problemas a todos y todo, excepto a sus propias decisiones de negocios erradas, atacando a los colonos y culpando a los ladrones de ganado, también conocidos como abigeatarios. Con frecuencia se quejaban de que los tribunales se negaban a castigar a los abigeatarios, dejándolos resolver las cuestiones por su cuenta. Es muy difícil conseguir una acusación de un gran jurado, incluso con pruebas bastante definitivas sobre la culpa de la parte acusada de robar ganado, dijo Thomas Sturgis, secretario de la Asociación de Ganaderos de Wyoming, en 1886, según la Sociedad Histórica de Wyoming.
Parece haber una simpatía mórbida con los ladrones de ganado, tanto en el banco como en la sala del jurado. Las circunstancias forzaron a los ganaderos a buscar protección fuera de cualquier asociación. Fue en este contexto que Tom Horn surgió. Ya conocido como un rastreador talentoso, Horn era famoso por su habilidad para acertar a objetivos a 200 metros de distancia. Se cree que quitó la vida a hasta 17 personas como detective de campo. También era conocido por su hábito de presumir, cuando estaba ebrio, sobre sus muchas aventuras, a veces exagerando o incluso inventándolas. Y fue esta tendencia a contar historias exageradas lo que eventualmente pondría a Horn en aprietos. El asesinato de Willie Nickel. El 18 de julio de 1901, Willie Nickel, un joven de 14 años e hijo de un criador de ovejas de Wyoming, fue trágicamente encontrado muerto fuera de la propiedad de su familia, habiendo sido alcanzado por 2 disparos a distancia. No había testigos del cruel asesinato ni ninguna evidencia sólida. Sin embargo, algunos sospechaban que Tom Horn, un conocido asesino a sueldo, podría ser el culpable. La teoría era que Horn podría haber sido contratado para matar al padre de Willie, pero confundió al niño con el hombre mayor y terminó disparándole a Willie. El Marshal Federal de los Estados Unidos, Joe LeForce, fue designado para investigar el caso. Le habían informado que sería ascendido si lograba encontrar al asesino de Willie. En ese momento había un fuerte clamor por justicia, escribió LeForce en su autobiografía, según lo relatado por la revista Cowboys and Indians. Sabía que los políticos de Cheyenne priorizaban la política sobre la justicia. LeForce sospechaba de Horn debido a su reputación violenta y decidió tenderle una trampa. Contactó a Horn invitándolo a una entrevista para un trabajo ficticio en Montana. Durante la entrevista, Horn, supuestamente embriagado, confesó sin titubeos haber matado a Willie Nickel. «Asesinar hombres es mi especialidad», dijo con orgullo, jactándose de haber disparado a Willie a una distancia de 300 metros. «Fue el mejor disparo que he hecho y la acción más sucia que he realizado». Sin embargo, Horn no sabía que un taquígrafo del tribunal estaba transcribiendo en secreto la conversación en la habitación contigua. Horn fue rápidamente arrestado y acusado del asesinato de Willie Nickel. La muerte de Tom Horn. Después de ser arrestado, Tom Horn revocó su confesión, insistiendo en que solo estaba bromeando y que era inocente. De hecho, no existía ninguna prueba física que conectara a Horn con el crimen. Durante su juicio, un testimonio realmente lo ubicó lejos del lugar del crimen. Sin embargo, Horn fue condenado exclusivamente en base a su confesión hecha mientras estaba embriagado. Tom Horn fue sentenciado a la horca en Cheyenne, Wyoming, el 20 de noviembre de 1903, marcando el fin de su tumultuosa vida. Hasta hoy, muchos historiadores cuestionan si realmente quitó la vida a Willie Nickel, señalando que su condena se basó en una confesión cuestionable. Sin embargo, es innegable que Horn probablemente se salió con la suya en varios otros asesinatos, incluso si no fue culpable del crimen por el cual realmente fue condenado. Hoy, su legado persiste como uno de los vaqueros más notorios del Viejo Oeste. Como él dijo antes de su juicio, «Si muero ahora, tengo la satisfacción de saber que he vivido cerca de 15 vidas normales».